casi en cuestión. Ahora sí. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto desde ACEVAL tener esta plática, este esfuerzo que hacen desde el grupo de Eval Gender México, y se ha titulado Lenguaje Incluyente en la Evaluación de Políticas Públicas, también un poco para desde nuestra comunidad, desde las y los evaluadores, pues ver que hay también todo un tema de fondo, ¿no? De cómo vamos reconociendo la realidad y cómo la evaluación también ayuda a ir pues nombrando las cosas de manera distinta. Entonces nos da mucho gusto que nos acompañe Norma. La verdad es que la conozco desde hace mucho tiempo y me da como un enorme gusto que ahora coincidamos, y les voy a leer una breve reseña de ella. Es maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido profesora a distintos niveles y, y recibió el premio y ha trabajado en distintas organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Rigoberta Menchú, en Fundar Centro de Análisis e Investigación, y también en CERAC, Servicios a la Juventud, CERAC, donde fue coordinadora de incidencia política. Ha impartido distintos cursos y diplomados en temas de derechos humanos y no discriminación, género y diversidad sexual en distintas instituciones, como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad de Colima, la Universidad Pedagógica, 17 estudios críticos, y la Secretaría de Defensa Nacional. Colaboró como asesor en la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano de la Juventud. Fue subdirectora de Capacitación y de Análisis en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Actualmente es consultora en temas de género, derechos humanos y análisis de políticas públicas, y recibió en el año 2000 la medalla Alfonso Caso al mérito universitario por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos da mucho gusto, Norma, que estés con nosotros, y que pues nos compartas algunas de las reflexiones, y cedería a Edelit para que lleve la mesa. Gracias, Marcia, y gracias, Norma. Es un placer que nos estés acompañando en esta comunidad. Este evento va todavía más allá de ACEVAL el día de hoy, y como dijo Marcia, lo está promoviendo la iniciativa Eval Gender. Y para nosotras es muy importante tener estas charlas sobre el lenguaje incluyente para que entendamos y cobremos conciencia de que esto va más allá de incluir artículos y sustantivos o desdoblamientos, ¿no?, de maestros, maestras, que no se resuelve de esa forma, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de esta charla tú nos vas a poner ahí varios puntos para reflexionar. Creo que vamos a tener nuevas cosas, nuevos conceptos, o sea, vas a contribuir a nuestra profesionalización, y pues porque el lenguaje es un ente vivo, ¿no? Y sobre todo que nos ayuda a resignificar, a colocar cosas, y también a fijar desigualdades, ¿no? Creo que tenemos muchas cosas en que poner atención desde el inicio de tu charla. No robo más tiempo, te cedo a ti la palabra. Voy a poner, nada más dame chance de, sí, claro, de poner la presentación, pero adelante unas palabras tú antes de poner la presentación. Claro. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer enormemente la invitación de estar acá, ¿no? A mí me parece que lo que hace ACEVAL y lo que está haciendo Eval Gender en este caso es bien importante para hablar de una evaluación desde una perspectiva diferente. O sea, como que las evaluadoras, los evaluadores, somos el último eslabón del proceso, ¿no? Yo como para decir, vamos a decir qué se hizo, qué no se hizo y demás, pero en realidad es un proceso fundamental para el diseño, análisis e implementación de política pública. Entonces, justamente en ese sentido me parece que entra el tema del lenguaje. A mí me gustaría iniciar haciendo compartiendo un punto de vista de manera general. Siempre que empezamos a hablar de esto, lo primero que nos dicen, ay, pero sí nos va a decir cuándo va el las y los y cuándo no va. Sí nos va a explicar cuándo estamos cayendo en la redundancia, sí nos va a decir por qué sirve o por qué no sirve y por qué no podemos seguir usando el todos y ya. Y en realidad, lo primero que hay que decir es que este es un proceso que está en construcción.
En realidad nadie tiene una serie de reglas establecidas, inamovibles, como para decir el lenguaje de género, el lenguaje incluyente, el lenguaje no sexista es esto, ¿no? Y así lo tienen que usar. No hay, de hecho, una gramática construida, consensuada. Son discusiones que todavía estamos teniendo, porque finalmente hay que partir de un hecho simple. El lenguaje, como dijera alguna vez Gabriel García Márquez, le pertenece a los hablantes, a las personas que lo hablamos, y se está transformando continuamente. La propia RAE, que es tan renuente al uso de un lenguaje no sexista, por ejemplo, debe admitir que cada determinado tiempo incorpora palabras nuevas. ¿Y por qué incorpora palabras nuevas? Pues porque la gente las usa, ¿no? En la medida en que las personas hablamos, nombramos las cosas, transformamos el lenguaje. Y el lenguaje no nada más nos sirve para platicar entre nosotras, entre nosotros, contar historias, hacer literatura. También nos sirve para expresar cosas tan técnicas como pueden ser lo relativo en la evaluación. El lenguaje sirve para todo. Y en ese sirve para todo, bueno, pues es importante mencionar que también sirve para nombrar la realidad. Y ahí sí yo hago mía, ¿no? La máxima que utilizan muchas colectivas de compañeras feministas, lo que no se nombra no existe. Y si por mucho tiempo el solamente usar el universal en masculino dejó fuera, pues a las mujeres dentro de un chorro de procesos históricos, políticos, económicos, sociales, en donde pareciera no solamente que no estuvimos, sino que tampoco participamos y que tampoco hicimos aportaciones importantes para que pasaran las cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar, es eso. Esta es una discusión que está sucediendo en este momento, no solamente en el español, sino en los idiomas en general. Es una discusión contemporánea y que no está terminada. Todavía me parece que vamos a seguir discutiéndolo porque no hemos llegado a consensos definitivos. Entonces, sería muy bueno solamente abrir con una serie de recomendaciones gramaticales de cuándo usar el masculino y de cuándo usar el femenino, pero finalmente nos quedaríamos cortas en poder expresar lo que queremos decir con una nueva manera de nombrar el mundo, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo. Y para eso, bueno, pues también hay criterios distintos, que es un poco lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, yo puedo compartir pantalla o la comparten ustedes, ¿no? Para saber. Sí, no, yo no puedo. Porque si quieren ir, empezamos con la presentación. Ya te di permiso. Si quieres tú ponerlo, ya me dieron permiso. Voy a poner Ede, como Perfecto. Ya la estoy poniendo. Perfecto. Nada más me dicen cuando la vean, por favor. Va. Ahí está. Justamente ahí está. ¿Se ve completa? Se ve completa, no se ve la parte de la... device is ready to pair. Eso. Eso. Aux input model. ¿No? Se ve, no se ve la pantalla completa, se ve ahí estamos ya. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hablar es de esto, ¿no? ¿Qué es el lenguaje incluyente? Y tratando de enfocarnos, pues, a lo que es el tema, la materia de todas y todos los que estamos aquí, ¿no? Que es la evaluación de políticas públicas. Y en este sentido, a mí me parece que lo primero es que hay que entender como qué estamos entendiendo dentro de esta discusión, que, insisto, no está acabada, que está sucediendo, en la que todavía no hay consensos universales alrededor de ella, que es la del lenguaje incluyente, y cómo eso de alguna manera sí repercute en el tema de la evaluación y específicamente de la política pública. Entonces, si empezamos, por favor, la que sigue. Primero yo quisiera decir, bueno, ¿qué es el lenguaje incluyente? Y retomo parte de lo que ya les estaba comentando, ¿no? El lenguaje, en primer lugar, es una creación cultural, pero no es arbitraria. O sea, sí se va construyendo a lo largo del tiempo, es un producto social, responde a momentos históricos e influye además en nuestra percepción de la realidad. Es decir, describimos lo que vemos, lo que vivimos, lo que nos rodea y la forma en que de alguna u otra manera también interactuamos con este contexto y con lo que sucede de manera social e histórica.
Si hoy estamos hablando de lenguaje incluyente, hay que pensarlo así, es porque estamos viviendo un momento histórico en el cual las luchas feministas, las agendas de las mujeres, ¿no? De la lucha social y política por la reivindicación de los derechos de la mujer, exige que tengamos estas discusiones. Entonces, no están aisladas, no es nada más porque a alguien se le ocurrió que podíamos decir lo más bonito. Lo que está sucediendo es que nuestro momento histórico lo exige, ¿no? El momento histórico en el que vivimos exige que tengamos estas discusiones y que avancemos hacia sociedades más incluyentes, no discriminatorias, ¿no? Y por supuesto, menos patriarcales. Al transmitir socialmente al ser humano las experiencias acumuladas de generaciones anteriores, vamos viendo que el lenguaje sí condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo, ¿no? No es casualidad que solamente pensemos en el masculino universal. Yo sé que aquí hay gente muy joven, ¿verdad? Pero bueno, estuvimos tan acostumbradas a escuchar siempre la historia del hombre en lugar de la historia de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Que sí fuimos como entrenando al oído para hacer estos genéricos universales, ¿no? La idea es desaprenderlo. El lenguaje, en este sentido, hay otra cosa que a mí me gustaría dejar como muy claro, y es el del reconocer sobre todo la fuerza transformadora de las palabras, ¿no? Sí cambia el mundo cuando lo nombramos diferente, para decirlo, ¿no? Cuando decimos las cosas desde una perspectiva diferente, también cambia la visión del mundo. Y volvemos al asunto del momento histórico que nos está tocando vivir, en donde esta percepción está transformándose, ¿no? De ello, pues, deriva la importancia que tiene la forma de comunicarnos, ya sea de manera verbal o escrita. Y hablamos de lo verbal o escrito, no porque no consideremos que hay otras formas de lenguaje, pero digamos que casi siempre pensamos en los documentos que tenemos que hacer, en la revisión de los programas, de las políticas, que finalmente sí responden a un lenguaje, incluso técnico, determinado, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer más allá de decir todas y todos para incorporar una perspectiva de lenguaje incluyente, algo que de entrada parece tan técnico, ¿no? La forma en que nombramos, nos dirigimos a las personas, pues refleja estas condiciones, ¿no? Reproducimos valores y creencias, pero también prejuicios y estigmas y otros atributos descalificadores, injustos, agresivos o excluyentes. Y con esto lo que queremos decir es que así como puede ser muy virtuoso el modo en que nos dirijamos a las personas y logramos construir formas distintas de comunicación e interacción, también tiene un lado B muy oscuro y muy negativo, en donde los prejuicios, los estigmas y las condiciones que favorecen la discriminación también se afirman a través del lenguaje. Cuando yo trabajaba en COPRED, frecuentemente nos venían a preguntar, oiga, pero es que si yo nada más le dije, y lo voy a decir así, perdone, pero así, es que así nos preguntan, es que yo nada más le dije pinche indio, no le quité el derecho a nada, nada más dije pinche indio porque todo el mundo lo dice. Pues sí, pero el utilizar ese tipo de expresiones justifica el que en otro momento sí lleguemos a la exclusión, al menoscabo, a la discriminación y sobre todo a la vulneración de la dignidad de las personas. Y eso sí es discriminación y eso sí forma parte de un esquema en el cual la forma en que nos dirigimos a las personas de esta manera agresiva, descalificadora, discriminatoria, justifica entonces que le quitemos las otras cosas a las que tiene derecho. Es una línea sutil, si ustedes quieren, pero existe, ¿no? Y es preciso visibilizarla, ¿no? Las palabras o adjetivos cargados de prejuicios o estigmas sociales categorizan y colocan en situación de discriminación a una persona o un grupo de personas. Eso yo creo que ya no está en discusión. Tanto hemos repetido el mismo discurso discriminatorio, estigmatizador, ¿no? Que se nos hace común, que está normalizado y que lo decimos y no pasa nada. No, en el fondo sí pasa, ¿no? Impacta en la forma o las maneras en que las personas se describen, se perciben y cómo las describen los demás, ¿no? Y potencian todas estas reacciones negativas. Entonces, un lenguaje incluyente, un lenguaje no sexista, un lenguaje no discriminatorio,
no nada más es un asunto de no herir susceptibilidades, ni de ser, como dicen ahora, políticamente correcto. Justamente eso, lo políticamente correcto siempre ha sido agresivo. Lo que consideramos que es político, lo hemos considerado a lo largo de lo políticamente correcto, como ahora se usa en un tono hasta peyorativo, en realidad siempre ha sido agresivo. No se trata de ser políticamente correcto, se trata de ser incluyente, porque lo correcto siempre ha estado marcado por estas diferencias y por este modo excluyente de tratar a las personas. No se trata de eso, incluso ese término también atenta contra lo que queremos hacer y que es una manera distinta de comunicarnos. Es que ahora vivimos en el mundo de lo que debe ser políticamente correcto. No, en ese ya estuvimos y lo que debía ser terminó por reforzar todo este tipo de discriminación y exclusión, ¿no? A través del lenguaje. Entonces, si pasamos a la que sigue, por favor, es el punto. Es imperante modificar los códigos lingüísticos, la forma en que nos dirigimos a las demás personas. Y con ello evitar que a través del lenguaje se continúen reforzando todas estas ideas, ¿no? Y esta parte la resalto mucho porque casi siempre la respuesta es, bueno, son palabras. Y las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pues no, ni nomás son palabras, ni se las lleva ningún viento. Porque si así fuera, no tendríamos discursos de odio, ¿no? No tendríamos toda una serie de campañas en contra de las personas en donde sí hay un refuerzo de estos prejuicios y de estos estigmas sociales, ¿no? Es decir, no nada más se trata de no ofender, se trata de incluir. Y cómo vamos a construir sociedades igualitarias si de entrada no reconocemos que estas diferencias sí generan segregación, discriminación, exclusión, desigualdad, ¿no? No es nada más lo que digamos y se olvida y ya. Tan no se ha olvidado que seguimos discutiendo si este es el modo correcto de nombrar a las personas, ¿no? Entonces, a mí me parece que nunca estará por demás decir que no es un asunto nada más gramatical, no es un asunto lingüístico, no es un asunto que pasa por el quedar bien, ¿no? Y tampoco por el de ser condescendiente. Es un asunto que trata por cómo nombramos la igualdad y la incorporamos en nuestros códigos relacionales que utilizamos todos los días, ¿no? Y esa es la verdad. O sea, todos los días utilizamos un tipo de lenguaje. Entonces, en una construcción social como es el lenguaje, también hay que decir que nada es inmutable. Esto no va el español a través de los siglos se ha modificado. Si nosotros leemos cualquier cosa en español antiguo, nos daremos cuenta que somos las personas las que vamos modificando la manera en que hablamos. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque como toda construcción social, su finalidad es adecuarse a las nuevas realidades, ¿no? Al avance, al progreso de los derechos y precisamente ahora, quizá no antes, quizá no después, pero en este momento en particular, sí es preciso poner el eje, el acento en la persona humana y su dignidad. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Esto ha representado toda una revolución en reflexionar las cosas que hacemos. Esta imagen, por ejemplo, del recreo, la usamos mucho en los cursos, ¿no? Y es muy interesante porque hay mucha gente que nunca se ha puesto a pensar si de veras el decir todos para todo es suficientemente incluyente. Estamos incluidos todos, ¿no? Pues sí, pero cuando yo digo salgan todos al recreo, pues entonces, ¿qué pasa con las niñas? Ay, por favor, pues ya se sabe que están incluidas. Pues no se sabe, ¿no? El punto es que no se sabe. Y si se sabía, ahora queremos que se sepa de una manera diferente, ¿no? Y lo que tenemos es esto, ¿no? A mí lo que me parece más interesante de este momento que nos toca vivir es que la gente sí está siendo muy creativa, ¿no? Incluso en las discusiones de si inventar palabras, no inventar palabras nuevas, usar el todes, poner la arroba, poner la X, que es toda una discusión, ahí sí, muy larga en términos de lo que es formal y lo que no. La verdad es que yo sí veo que hay colectivos, organizaciones, grupos sociales
y mucha gente que está tratando de definir cuál es la mejor manera de nombrar a las personas. Y eso es bastante creativo, ¿no? A ver, vamos a poner aquí que no vamos a utilizar los genéricos. Y eso es todo un tema, porque la verdad es que yo escribo de cine, hago reseñas de cine. Y un día me puse a pensar, me puse a ver mis reseñas y me di cuenta de que sí era muy complicado en un espacio no formal tratar de empezar a incorporar una perspectiva del lenguaje incluyente. Y me di cuenta porque mis propias reseñas no eran tan del todo incluyentes, entonces me costaba mucho trabajo, me tardaba el doble haciendo una reseña en donde no quería usar el público, donde no quería usar los papás, donde no quería usar genéricos en masculino, donde quería hablar de las espectadoras también, ¿no? Del público, las mujeres que veían estas películas. Y entonces me di cuenta que para un periodista, por ejemplo, para una periodista que también se dedica a estas cosas, cuando ya tiene la redacción encima y cuando hay que publicar la nota, no se va a detener a pensar estas cosas. Necesita algo que sea como más fluido, porque es un trabajo pues inmediato. Yo tengo que publicar la nota y no voy a tener tiempo de estar pensando en adjetivos diferentes. Entonces sí tenemos que buscar la manera de aliviarnos la carga, ¿no? De pensarlo todo el tiempo de una forma incluyente y tratar de expresarlo lo más que se pueda. Entonces eso es creatividad. O sea, no hay una regla escrita, hay algunas consideraciones que se pueden tomar en cuenta. Es cuestión de buscar adjetivos, buscar nuevos significados. No nada más es decir cuándo vamos a poner las y los y no, y cuándo no. Cuándo vamos a usar el genérico en masculino, cuándo se puede usar y de todos modos es incluyente, ¿no? En fin, implica una reflexión sobre lo que decimos que es bastante interesante. Yo creo que lo mejor de todo esto, de discutirlo desde distintos ámbitos, es la posibilidad de llegar a construcciones creativas, ¿no? Colectivas, consensuadas, discutidas, ¿no? Y eso, bueno, pues también está costando un proceso, ¿no? Y un proceso que, como les decía yo al principio, pues todavía no está acabado, ¿no? Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Pero bueno, en este panorama general de qué es lo que yo veo como el lenguaje incluyente y dónde están estas discusiones, se pregunta uno, ¿no? Cuando me invitaron a dar esta charla de venir a platicar acá con ustedes, yo me quedé pensando, bueno, lo que hacemos las evaluadoras, los evaluadores, es bastante técnico. ¿Qué discusión vamos a tener ahí en torno al lenguaje si realmente lo que hacemos tiene como metodologías muy específicas, responde a la interpretación de datos, al análisis de resultados, y entonces pareciera que esta discusión sobra? A fin de cuentas, lo que vamos a hacer es redactar un informe en donde vamos a explicar los hallazgos que encontramos a la hora de evaluar una política pública o un programa o una acción o una aplicación legislativa, una implementación de programa, en fin, lo que ya sabemos que la evaluación implica. ¿Dónde queda aquí esta discusión sobre lo que hay que evaluar desde el punto de vista incluyente? Porque además pareciera que esta conversación y este punto de análisis sobra. Si ya por obligación, digamos, toda la acción del Estado, toda la acción gubernamental, toda la política pública, las acciones, los programas, tienen que tener una perspectiva incluyente, pues entonces por añadidura, la evaluación solamente tiene que recoger esa estructura en la cual están escrita, en la cual está plasmada lo que se evaluó, y entonces ya por definición nuestra evaluación ya tendría que estar integrada en esa lógica. Es decir, es tanto como decir, pues si las políticas públicas ya son incluyentes, la evaluación por default también lo tendría que ser, porque ya tendría que considerar estos componentes. Pero la verdad es que no es así. Y a mí se me ocurrieron un par de ejemplos que en un momento les comento, pero a mí me parece que de entrada concebir a la evaluación como solamente la consecuencia
de decir si se pudo o no se pudo hacer lo que se había diseñado, pues es restarle toda esta parte tan importante del análisis y de la propuesta. Porque incluso podríamos evaluar en función de cómo está incorporada esta perspectiva del lenguaje. Es decir, si a la hora de diseñar el programa, por la manera en que está expresado, por la manera en que está escrito, por la manera en que está explicado, realmente vemos que hay no solamente un lenguaje incluyente, sino una perspectiva incluyente, ¿no? Acorde a los derechos humanos y acorde a la cuestión de género, ¿no? La mayoría de los programas ya trae una cláusula no discriminatoria, ya dice que es universal, ¿no? Que todas las acciones de este programa serán universales, pero a la hora que vemos, pues no pasa de ser un mero aviso obligatorio que tienen que poner porque lo tienen que poner, pero que no necesariamente permea ni el diseño, ni la implementación, y por lo tanto, ni los resultados, ¿no? Tampoco el impacto. Y esa es la parte que me parece a mí más interesante de todo esto, ¿no? No nada más estamos diciendo si los objetivos y los productos se alcanzaron, si los resultados se obtuvieron. También podríamos decir si efectivamente estamos nombrando los impactos de una manera en la cual dé cuenta de lo que sí se está haciendo en materia de inclusión y de todo lo que queda fuera. Y eso me parece a mí que podría ser una discusión muy interesante en términos de la evaluación. Que no solamente presentemos los diferentes impactos, sino que evidenciamos que no está presente no nada más en la forma en que está diseñado el proyecto, sino que no se retoma a lo largo de toda su ejecución. Pongo la cláusula no discriminatoria porque hay que ponerla, pero no permea ni el diseño, ni la implementación, ni obtengo los resultados de impacto bajo ese sesgo. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, me parece ahí que sí tiene, pues, sí podría tener un componente metodológico que podría ser integrado a la metodología misma de la evaluación, ¿no? Para mí, en esta reflexión, utilizar un lenguaje incluyente en todas estas etapas, diseño, implementación y evaluación, implicaría por lo menos tener presentes estos componentes, ¿no? Primero, ¿cómo le hago para eliminar el sesgo? Y no nada más de nombre, sino también de fondo. ¿Y cómo voy a nombrar estos resultados sin sesgo? ¿No? Esta parte, por ejemplo, el sesgo que tiene que ver con el género, pues lo vemos todavía en muchísimos de los documentos con los cuales nos toca analizar. Una parte importante es cómo neutralizarlo desde el lenguaje, en donde yo efectivamente nombre el hallazgo, ¿no? Quitándole este sesgo que generalmente tiene, ¿no? Otra, la de ponderar sin generalizar. Y en esto no solamente nos referimos al todos y al todas, sino, al igual que en el anterior, el sesgo también implica una nueva categorización, ¿no? ¿Cómo voy a poder ir enunciando lo que voy encontrando, tratando de que sea incluyente y de que sí nombre en un momento dado los diferentes impactos por cuestión de género que se producen a partir de un proceso, ¿no? Ello implica evaluar los impactos de manera diferenciada en función de género. Evidentemente, de toda acción, programa, política pública, vamos a tener impactos diferenciados por cuestión de género. Hay que aprender en un momento dado a cómo nombrar esos impactos, que sean visibles y que no se pierdan en estas ponderaciones y generalizaciones que a veces también se hacen, ¿no? Y identificar cómo fue a lo largo de todo el proceso esta inclusión de manera objetiva, tanto de la perspectiva de género como de derechos humanos. Es decir, nomás me pusieron el las y los porque me lo tenían que poner, o efectivamente representa la posibilidad de que estemos incorporando una perspectiva de género más amplia de lo que significa cumplir con la cláusula no discriminatoria, de lo que implica cumplir con la cláusula de perspectiva de género. Y a mí me parece que ahí desde el lenguaje incluso
la gente sabe que tiene que incluir la perspectiva de género, pero a mí me parece que pocas veces reflexionamos sobre qué significa esta perspectiva de género. Nomás es porque hay que ponerle ahí que eso estamos haciendo y aquí lo dice muy claramente. Pues sí, lo dice muy claramente, pero eso quizás no represente una inclusión objetiva. Entonces, allá hay todo, me parece a mí, no sé, ahorita lo conversaremos y ustedes me dirán si esto sí está sucediendo, pero esto ya va más allá de las y los, esto ya es una posibilidad metodológica, ¿no? De construir evaluaciones con considerando estos procesos. Es distinto, ¿no? Evaluar pensando en cómo influye o cómo llegamos a esta evaluación de una manera más amplia, más completa, cómo ampliamos la mirada de las cosas que encontramos, en donde no solamente nombremos al género, sino lo identifiquemos de una mejor manera, ¿no? Es complicado porque los programas generalmente no contemplan esta perspectiva y nos tocaría a nosotros decir entonces cómo hacerlo, ¿no? Incluso en las evaluaciones de diseño. Sí, aquí dice que mucha perspectiva de género, pero yo no veo estos componentes, yo no veo cómo se elimina el sesgo. Y otra muy importante, cómo se construyen categorías que no estén mediadas por la cuestión de género. Y esta parte, aquí sí, si pasamos a la que sigue, me parece que es aquí donde empieza como lo complicado del asunto en cuestión de evaluación, porque no es solamente cuestión de palabras, ¿no? Responde a la obligación de incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en todo lo que se hace, ¿no? Y es lo que les decía, esto implica entonces pensar una metodología distinta. Yo puse esta lámina aquí para que ustedes la vieran, porque aparentemente aquí estamos hablando de un punto de vista, de una cuestión muy incluyente, ¿no? Estamos hablando de educación y están presentando datos. Y uno dice, bueno, pues los datos son los datos. Al número no le vamos a decir, no le vamos a decir mentiras. Dicen por ahí que los números nunca mienten, ¿no? Entonces, dice aquí, todas las regiones en desarrollo han casi conseguido la paridad de género en la educación primaria. Ah, pues qué bonito. Nos pasamos a la parte que sigue. Sin embargo, en muchos países, la disparidad entre los sexos, caray, ¿qué no estábamos hablando de género? Aumenta en la educación secundaria y superior. 64 niñas por 100 niños. Y en el África subsahariana, en la educación superior. Pareciera que solamente es una cuestión de redacción, pero no lo es. O sea, el género es una categoría. El sexo, que puede ser la manera en que se pueden encontrar los datos cuantitativos, en el sexo efectivamente nos van a decir cuántas niñas y cuántos niños. ¿Sí? El sexo es el dato. Generalmente es como lo encontramos en los datos cuantitativos. Un dato cuantitativo es saber cuántos hombres y cuántas mujeres. Pero el género es otra cosa. Entonces yo aquí, uno se queda a ver, si estoy hablando de paridad de género en la educación primaria y luego digo disparidad entre los sexos, a mí de repente sí me hace ruido en dónde estamos construyendo un dato y cómo estamos construyendo la categoría de paridad de género, ¿no? Porque no son lo mismo, pues, ¿no? Generalmente así lo pensamos. Pero entonces nos queda que solamente tenemos el dato de cuántos niños, cuántas niñas, y sí sabemos y sí podemos establecer cuál es la cantidad de niñas que ingresan, cuál es la cantidad de niñas que permanecen frente a otros niños. Evidentemente aquí hay otros muchísimos datos de contexto, pero entonces sí sería bueno en algún momento establecer que una cosa es el género y otra cosa es el sexo, ¿no? Y entonces, si lo que queremos es paridad de género en la educación primaria, esa debería ser una categoría construida de esa manera que se alimenta por los datos de cuántos niños y cuántas niñas. Y alguien dirá por ahí, bueno, ¿y para qué discutimos eso? Lo que estamos discutiendo es efectivamente cuál es la diferencia del acceso entre las niñas y los niños a la educación primaria. Y la paridad de género, pues es como estamos llamando de manera conceptual
al concepto de cuántos niños y cuántas niñas. Pero el género es más amplio que eso, ¿no? Es decir, hablar de este tipo de cosas sí merecería como una discusión más amplia de cuándo el género es una categoría y cuándo es un dato asociado al sexo, ¿no? Porque además, evidentemente, si estamos hablando de sexo biológico, pues estamos hablando de hombres y mujeres, y no voy a traer aquí la discusión, por ejemplo, de la identidad de género, que podría abarcar otras formas de diversidad sexual. Pero si estoy hablando de género, en algún momento sí tendría que ampliar la categoría a otras posibilidades, ¿no? Y a otra manera de construir el dato. Entonces, al final, las y los evaluadores, lo que hacemos es eso. Construimos categorías a partir de los datos. La invitación es a que estas categorías, pues sí sean reflejo, digamos, de estos tres momentos en los cuales yo elimino el sesgo, yo hago una evaluación objetiva y sí puedo mostrar de manera diferenciada los distintos impactos que logro al hacer la evaluación de un plan, de un programa o de una política pública, ¿no? Y me parece que en eso estamos, porque tampoco hay como muchas metodologías en este sentido que den cuenta. Generalmente lo que terminamos haciendo pues es tratando de adaptar esta perspectiva al tipo de análisis que realizamos. Entonces, creo que entre más suceda lo que está sucediendo aquí, ¿no? Que podamos platicar de estas cosas y de cómo podemos incorporarla, pues vamos a poder avanzar en este tipo de metodologías y de cómo, adecuarlas a los distintos tipos de evaluaciones que realizamos, ¿no? Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Por ejemplo, es parte de lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí hablamos de un dato, ¿no? Desagregando sexo y género, construyendo el dato, y entonces aplicar al análisis ligado a la cuestión de género ya me permite construir categorías de análisis. Fíjense que aquí sí estamos hablando de mujeres y de hombres, pero aquí ya hablamos del ambiente masculinizado, hablamos de prácticas rígidas que no permiten equilibrio entre la vida personal y profesional, hablamos de la diferencia en la valoración de capacidades técnicas de las mujeres respecto a los de sus pares varones. Es decir, yo ya estoy construyendo categorías de análisis vinculadas al género, que van más allá solamente de tener el dato de cuántos hombres y cuántas mujeres. Digamos, esta es una visión un poco más dinámica de lo que es construir el dato en función de género. Porque el puro dato me dice, pues, que egresan menos mujeres que varones de los posgrados, ¿no? Y entonces después ya puedo construir a partir de eso una categoría de análisis que me permita entender mejor este fenómeno que de entrada pareciera tan simple como decir, a ver cuántos hombres y cuántas mujeres, ¿no? Entonces, construir estas categorías de análisis y aplicarlas a la evaluación también es una manera no solamente de hablar con un lenguaje incluyente, sino de que ese lenguaje incluyente sí nombre y señale las diferentes realidades que tenemos en función de este tipo de cosas, ¿no? Y no siempre es fácil. También se me ocurrió otro ejemplo de cuando sucede justamente lo contrario. Por ejemplo, si podemos pasar a la que sigue. Traes este ejemplo porque además a mí sí me tocó analizarlo, ¿no? Este es uno de los programas del DIF de la Ciudad de México. Existe desde el sexenio de Marcelo Ebrard, podríamos decir que es un programa transeccional, ¿no? Y el programa se llama Programa de Apoyo Integral a Madres Solas Residentes de la Ciudad de México. Ni les voy a decir todo lo que se me ocurra decir de eso de madres solas, porque me parece que es obvio. Pero así se llama el programa. ¿Y saben qué? Así se llama desde hace 12 años. A nadie se le ha ocurrido que hay una categoría mejor para darle un apoyo a madres solteras o jefas de familia residentes en la Ciudad de México. ¿Son más que palabras? Pues uno pensaría que sí, pero fíjense que no. Porque el programa de apoyo integral a madres solas residentes en la Ciudad de México, que forma parte de uno de los programas asistenciales del DIF,
Lo dice ahí muy claramente, es el programa mediante el cual las madres solas pueden acceder a apoyos alimentarios y o servicios de atención médica, psicológica, jurídica, recreativa y cultural para ellas y sus hijos o hijas. Miren si hay que incluyentes ahí, sí, miren, de 15 años de edad, ¿no? O sea, ellas, sus hijas e hijos, es como la población objetivo, ¿no? Este servicio se realiza, este servicio es para la categoría, pues, de las personas que pueden tener acceso a este beneficio, este programa, son personas físicas, madres solas, que tienen un ingreso no mayor a 2 unidades. Cuenta, sus hijos son menores de 15 años, ¿no? Y tienen necesidad alimentaria. ¿Ok? A mí se me ocurren un chorro de preguntas, pero voy a hacer como las 3 que hicimos en ese entonces y que por lo que veo, pues, siguen sin resolver. 1. Madres solas. Madres solas es nada más una categoría, es nada más llamar de un modo a las beneficiarias de este programa. Pues no, porque sí lo constituyen como una categoría. Es decir, ya vimos que son madres solas que tienen hijos menores de 15 años, que reciben menos de 2 unidades de cuenta, vamos a decir, una cantidad menor del salario mínimo, ¿no? Y que residen en la Ciudad de México. Pero hasta ahí vamos todos muy bien. Pero a mí me sigue haciendo ruido, ¿por qué madres solas? ¿Por qué no madres solteras? ¿Y por qué no jefas de familia? ¿No? ¿A qué se refiere el ser madre sola? Ah, bueno, pues ser madre soltera, a ser jefa de familia, pero sobre todo a no tener pareja. Porque por acá, en los requisitos, sí piden un comprobante de que nunca ha estado casada, ¿no? Entonces, ¿qué es una madre sola? Es una jefa de familia que no tiene pareja. ¿Y por qué le dan esta ayuda a las madres solteras que no tienen pareja? Porque es como una condición de vulnerabilidad. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí es muy evidente que la categoría se construye en función de pensar que una mujer sin pareja es vulnerable. Y eso sí está atravesado por una cuestión de género. Yo creo que puede haber madres, jefas de familia, que también tengan hijos mayores de 15 años, que sean el sostén de la casa y que tengan pareja, pero finalmente el tener pareja por cuestiones, no sé, de discapacidad, de violencia, de un chorro de cosas, no significa que por tener pareja sean menos vulnerables económicamente. Y ya que nos ponemos en este plan, bueno, ¿y qué hay de los hombres solos? ¿Por qué no tenemos un programa para padres solos? ¿No? Yo creo que este tipo de preguntas, evidentemente podemos evaluar el diseño, la implementación, los resultados. Al final, como todas y todos sabemos aquí, el dinero sí se gasta, las metas sí se cumplen, las tarjetas sí se entregan, la gente sí recibe el dinero. Pero no estaríamos evaluando, haciendo estas preguntas desde un enfoque de género, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, estas son muy pertinentes. Nada más de decir apoyo integral a madres solas, ya podemos estarnos aquí toda la tarde definiendo si efectivamente esa es la manera de ayudar a una mujer que es jefa de familia, que no tiene otro sostén, que tiene hijos menores de 15 años y que está en vulnerabilidad económica, ¿no? Es ya una categoría de análisis, pero va atravesada por el hecho de que alguien piensa que por el hecho de no tener pareja es vulnerable. O sea, ya olvídense del estrato económico, ya olvídense de si los niños van a la escuela, ya olvídense de la seguridad social, del empleo formal. No, el tema es que es madre sola, el tema es que no tiene pareja, ¿no? Digo, se me ocurren 10,000 modos en que uno puede ser vulnerable con pareja, ¿no? Pero no están considerados,
Estos no los considero quien diseñó el programa, ¿no? Entonces, a la hora que yo vaya a evaluar el programa, yo puedo decir, pues sí, así se llama el programa. Qué manera tan desafortunada de llamarlo, pero así se llama. Y finalmente, les digo, este programa no es nuevo, ya tiene una estructura muy sólida, ¿no? Digamos que ya tiene como todo el tema del presupuesto, está etiquetado para este programa, cómo se opera, quién lo opera, toda esa parte está muy bien construida. El programa ya tiene mucho tiempo operando así, ¿no? Pero podríamos hacer una evaluación en torno a esta categoría en particular. ¿Qué es una madre sola? ¿No? ¿Por qué se llama así? Y por qué les dijimos alguna vez que por qué no le cambiaban el nombre y nos dijeron que no, que porque ya así por ley estaba. Ah, bueno, pues entonces si ya está así por ley, pues también evaluemos, ¿no? Hasta qué punto tenemos que seguir reproduciendo esta mirada, ¿no? En los planes y programas que se instrumentan desde la administración pública, ¿no? A mí me perdonan, pero al final no son palabras. Al final no son nada más mal nombrar una categoría. Al final no nada más es no considerar todas las posibilidades en las cuales una mujer puede ser vulnerable, aparte de no tener pareja. ¿Sí? Tiene que ver con que este programa se diseña y se opera desde la administración pública. Se implementa, se presupuesta, el dinero, les digo, si se gasta, las metas se cumplen, las tarjetas se reparten, es dinero público. Entonces sí podríamos aspirar a que no fuera solamente nombrar a las madres como madres solas, como una manera de construir una categoría que refuerza la idea de que las madres solas son vulnerables por no tener pareja, ¿no? Y esto es una política pública, esto es una acción gubernamental, esto se paga con dinero público. Entonces, pues pareciera que sí tenemos mucho que decir, no solamente desde el diseño, sino también desde la evaluación, ¿no? Que es el ejemplo que me parece como muy interesante. Digo, a lo largo de todo este tiempo que hemos dado cursos sobre el lenguaje incluyente, le contaba a Delit, por ejemplo, la semana pasada estuve dando un curso de género en el colegio militar para militares que van a ser docentes, ¿no? Y les fuimos a dar un curso de perspectiva de género. Y entonces estaban discutiendo que en el ejército, ellos decían, ellos hombres ahí sí, que el ejército en realidad es una institución que no necesita la equidad de género. Aquí una mujer puede ser comandante, sargento, teniente, si logra las promociones necesarias para hacerlo. Aquí no hay distinción. Si ellas cumplen con todos los requisitos para ir subiendo de grado, lo van a alcanzar. Pero que lo que veían es que sí había favoritismo hacia las mujeres, que sí les daban preferencia por ser mujeres, que no tenían, les suavizaban los requisitos, ¿no? Y que había favoritismo hacia las mujeres. Y entonces una de ellas contesta, ¿no? Pues no, porque, o sí, pero a lo mejor sí, pero los mandos son hombres. Ay, no es cierto, aquí no han llegado, pero podrían llegar, ¿no? Y entonces ella le contesta, pues solamente cuando haya una mujer presidenta en este país, ella va a ser la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Se quedaron mudos. Nunca se les había ocurrido la posibilidad de que en este país pudiera haber una mujer presidenta y que por lo tanto ella ocupara el puesto de comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Y entonces yo les decía, bueno, pues es muy interesante porque si no puede suceder adentro de la institución, quizás la sociedad mexicana esté cambiando a tal punto que sí podamos escoger una mujer presidenta. Y en ese momento van a tener jefa, ¿no? Si no lo va a hacer la institución, a lo mejor sí lo van a hacer los de afuera, ¿no? Entonces, va mucho más allá de decir, es que aquí sí hay equidad de género. Sí, pero en la práctica todavía vemos muchas situaciones discriminatorias, ¿no? Y bueno, alguien preguntó, ¿y cómo le tendríamos que decir? ¿La comandante o la comandanta? Pues le van a tener que decir la comandante, o como ella les diga, porque ella va a ser su jefa, ¿no? Ya luego discutiremos
sí hay que decirle señora comandante, ¿no? Pero espérense primero que llegue, ¿no? O sea, que tengamos como esta discusión de una manera como más amplia, ¿no? Más incluyente. Sí, pasamos a la que sigue, por favor. Por lo tanto, me parece a mí un poco para ir cerrando esta reflexión, el lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, va mucho más allá del lenguaje gramatical. O sea, no estamos hablando de todos y de todas, de las y los. Implica una concepción distinta de cómo nombrar lo que antes no se consideraba importante resaltar. Y yo creo que como práctica de evaluación, pues con mostrar los resultados y a lo mejor con un poco de mostrar el impacto que tienen, desde cómo están construidos, la información que tenemos, separarla en columnas de hombres y mujeres, era más que suficiente. Pero ahora yo creo que sí es necesario establecer desde la manera en que presentamos los resultados, que hacemos recomendaciones de diseño, de implementación y de evaluación, sí es importante resaltar, ¿no? Que hay impactos diferenciados para hombres y mujeres y encontrar la manera de nombrarlos de manera adecuada, ¿no? El enfoque de género también exige ajustes metodológicos, como estamos viendo, ¿no? Sí implica eliminar el sesgo, sí implica nombrarlo de manera objetiva, sí implica diferenciar, posar la mirada en este tipo de impactos y poderlos llevar a cabo, resaltarlos a la hora de que nos preguntan si el programa funciona o no funciona, ¿no? Si el programa está cumpliendo su cometido, si cumple con sus objetivos, si realmente es práctico, si realmente el dinero está siendo bien invertido, por ejemplo, en el caso del presupuesto, ¿no? Yo creo, como les decía al principio, que si bien no llegamos todavía a consensos generales, va a seguir avanzando en la medida en que se vuelva consistente. Es decir, hay que usarlo. Si estamos en este proceso de ir incorporando una mejor manera de dirigirnos a las personas, de nombrarlas, de incluirlas, hay que ser consistente y hay que encontrar las mejores maneras de que estas imágenes las comprendamos todas y todos, ¿no? Sí, no nos cansemos de decir que Madres Solas es un mal nombre para el programa, ¿no? Por muy exitoso que sea, por muchas mujeres que se hayan visto beneficiadas por ello. Sería bueno que además del beneficio económico, también el programa reconociera la necesidad de hablar de la vulnerabilidad de las mujeres desde una perspectiva diferente. Y yo creo que como evaluadores, como evaluadoras, sí podemos hacer eso, ¿no? O sea, sí está en nuestra cancha. Decirles, bueno, ya que tienen la tan buena disposición de hacer un programa para considerar que hay mujeres en situación de vulnerabilidad y que pueden y deben ser ayudadas y atendidas, bueno, pues el paquete completo, ¿no? No les digan madres solas, no sean así. Busquemos una categoría con menos sesgo de género, ¿no? Y que sea más incluyente y que no sea tan ambigua, ¿no? Tan patriarcal, ¿no? Vamos a apoyar a las pobrecitas madres solas, me parece a mí, ¿no? Y finalmente, pues nada más decir, a mí me gusta mucho citar a Gabriel García Márquez porque él sí se puso, hizo varios reclamos importantes a lo largo de su vida a la RAE, y a mí me gusta mucho ¿no? Los gramáticos revientan de ira con nuestros desatinos, pero los del siglo siguiente los recogen como genialidades de la lengua. De modo que tranquilos todos, no hay pleito, nos vemos en el tercer milenio, ¿no? Iremos construyendo una mejor manera de comunicarnos y aquí estaremos, ¿no? Inventando, creando formas nuevas, ¿no? De nombrar la diferencia y de nombrar a las mujeres, de incluir a las distintas expresiones de género, de incluir a la diversidad de una manera adecuada, digna, pero sobre todo en ánimo de ser libertaria, ¿no? De que encontremos mejores modos de darle a la identidad el nombre que le corresponde, ¿no? Y pues nada, yo concluiría con esto. Insisto, pues me da muchísimo gusto haber estado acá con ustedes conversando sobre estos temas y bueno, pues quedo a la disposición para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Norma, muchas gracias. Voy a retirar la presentación.
Bien. Y fíjate que yo quiero aprovechar, agregar algo con el tema de los nombres de los programas, ¿no? Recuerdo que hace unos años evaluamos el programa de estancias infantiles. Y ¿por qué estancias infantiles para madres trabajadoras, ¿no? Pero en realidad el nombre completo es Y Padres Solos, ¿no? Madres Trabajadoras y Padres Solos. O sea, los padres solos sí existen. Sí, pero realmente es conocido como para madres trabajadoras, ¿no? Y en una recomendación, recuerdo que sí tomamos esto en consideración de que agregaran tal cual, ¿no? Y padres solos dentro del título porque estaban invisibilizando a los padres que podrían acceder a estos beneficios, ¿no? También recuerdo, alguna vez estábamos leyendo qué decían las reglas de operación en el tema en la Secretaría de Relaciones Exteriores para recuperar el pasaporte. Y decía, ¿no? Dentro de los requisitos para obtenerlo es que tenías que traer el acta de nacimiento del hermano, ¿no? Pero si no tuviste hermano, o sea, hay gente que se lo toma muy, muy al pie de la letra y no les expedían, ¿no? Y decían, pero es que no te voy a traer de mi hermana porque en primera ni tengo, ¿no? O sea, ¿cómo quieres? Entonces sí es muy importante cómo escribimos, cómo plasmamos las ideas, porque podemos incluir o no a muchas personas, ¿no? De estos de los beneficios. Bueno, quiero ver si alguien quiere participar, si tiene alguna duda. Levante su manita, por favor. O si quieren participar también. Michelle está con la manita. Ay, hola, Michelle. Hola, hola Norma, ¿cómo estás? Hola Michelle, ¿cómo estás? Por aquí. Igualmente. Yo tengo primero felicitarte por la presentación y también por llevarnos a la reflexión de cómo nombramos categorías. Y en este nombramiento de categorías, desde tu experiencia, ¿has tenido algún contacto para nombrar categorías participativamente? Es decir, incluyendo los mismos actores para construir esta categoría. No sé si estoy siendo explícita, pero por ejemplo, en el caso del programa que nos presentaste de madres solteras, si tuviste contacto con las mismas, digamos, personas que eran beneficiadas por este programa y se percibían ellas como madres solteras o se percibían como madres solas, ¿no? Entonces, ¿cómo construir también categorías involucrando a los actores que estamos, no sé, analizando o estamos evidenciando realidades? Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Michelle, un abrazo. Mira, en ese momento no hicimos más que el análisis como un poco de la estructura, era una evaluación más de diseño, la que nos tocó hacer en ese momento, y le hicimos a petición del DIF. El DIF le pidió al COPRED que diera una serie de recomendaciones y pues lo primero que hicimos fue el nombre. Pero después sí hubo, en la cual yo no participé directamente, pero sí me tocó estar con las personas que lo hicieron y un poco apoyar a partir de esta evaluación que habíamos hecho nosotros de diseño, donde sí se hicieron grupos focales, por ejemplo, entre las mujeres beneficiadas. Y ahí yo creo que esa es una parte de la evaluación participativa que puede ayudar. Es decir, incluir en estos grupos focales alguna pregunta o recopilar información acerca de cómo se perciben, en este caso, las beneficiarias de un programa que se llama Para Madres Solas. Si ellas prefieren que les digan jefas de familia, o esto que comentaba Edelit, por ejemplo, en el caso de otros programas donde también pudiéramos preguntarles a los padres solos, ¿no?, si esta categoría les gusta o les conviene, ¿no? A veces también nos pasaba de que nos decían, es que ¿por qué es un programa solo para mujeres? Si también hay padres que son, y se quedaban callados, son padres solteros, ¿no? Pero que nos dedicamos a las labores del hogar y se quedan pensando y le digo, bueno, es que eso podría ser un amo de casa y se quedan. Y les digo, sí, pero ese término no existe. O sea, el que ellos mismos no encuentren la manera
ni de nombrar qué es lo que hacen, me parece, les digo, es que ahí es donde el patriarcado también les juega en contra a ustedes. O sea, hay muchos hombres que se dedican a sacar adelante su familia solos, sin pareja, y que aparte pueden desarrollar labores domésticas. Y para eso no tenemos ni una categoría construida. O sea, ¿cómo les decimos? Amos de casa, porque si decimos el señor de la casa y la señora de la casa, tiene una concepción diferente. Es decir, sí se queda uno pensando, y entonces, ¿qué pasa del otro lado? Si ya es complicado hablar de que la vulnerabilidad de las mujeres esté determinada por la pareja, en el caso de los hombres ni siquiera tenemos cómo nombrarlo, ¿no? Y ahí es donde a mí me parece que es la importancia de que las evaluaciones pudieran ser participativas, ¿no? Que se hagan grupos focales, que se les pregunte a las beneficiarias cuál es lo que ellas piensan de esta manera de ser nombradas, ¿no? Más allá de recibir o no un beneficio que por supuesto necesitan, ¿no? Entonces, es todo un tema, creo yo, que no hemos abordado como de una manera consistente. O sea, generalmente no nos preguntamos mucho sobre estas cosas hasta que no nos vemos en la necesidad de poder construir estas categorías para la evaluación y el análisis. Me parece que también es todo un tema para la evaluación, el considerar estas perspectivas, el considerar evaluaciones participativas, el considerar cómo quieren las personas ser nombradas, me parece. Dani, adelante. Gracias, Ede. Mucho gusto, Norma. Hola. Mira, para mí la plática me parece súper interesante. Esta de primero es como cambiarte el chip antes de pensar cómo escribir, ¿no? Claro. Y cómo tú mismo estás repitiendo las mismas categorías. Pero me quedo con la duda, por ejemplo, para ya textos más como de redes sociales, de difusión, comunicación, ¿cómo hacerle? Porque, por ejemplo, te cuento el caso concreto. Nosotros, después de un proceso evaluativo, dimos cuenta que las mujeres jóvenes, particularmente mujeres que tenían bebés, era mucho más difícil tener empleos, ¿no? Claro. El grupo de ninis está conformado por mujeres jóvenes y en su mayoría cuidan, no solo a sus hijos, sino cuidan en general. Claro. Y nos cuesta, o sea, cuando hablamos de las mujeres jóvenes es muy fácil, es las mujeres jóvenes, ¿no? Pero cuando nos queremos hablar del grupo de personas jóvenes, siempre nos cuesta como, porque luego se vuelve muy repetitivo y muy monótono. Las personas, las y los, y además las y los todavía me quedo corta, ¿sabes? En la juventud pues hablamos de diversidad, ¿no? Y me quedo muy corta. Entonces ahí ya son más como tips o sugerencias que tengas de cómo hacerlo más dinámico a la hora de escribir blogs, textos, ¿no? Redes sociales. Es todo un tema porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando, la evaluación tiene que ver con documentos formales, ¿no? En donde digamos que no tenemos este problema, porque de alguna u otra manera sí podemos decir las veces que sea necesario si yo estoy tratando de describir algo. Las y los periodistas se quejan de que qué hago si nada más tengo, 240 caracteres y no voy a estar escribiendo las y los demás, ¿no? En el tema de juventud, por ejemplo, bueno, no hay jóvenes, ¿no? O es las y los jóvenes, adolescentes, por ejemplo. Hay quien dice, quítale las y los, y hablamos de jóvenes. Y ya, porque no hay jóvenes. Pero entonces le quitas el las y los y entonces ya queda como, ¿no? Y es aquí donde yo digo, depende del consenso, ¿no? Y depende de cómo decida yo que lo voy a utilizar, eso sí de una manera consistente, ¿no? En el tema de juventud, por ejemplo, el asunto también tiene que ver con que son las mismas jóvenes, son los mismos jóvenes los que están creando códigos de lenguaje un poco más incluyentes. O sea, de ahí viene el uso de la arroba, de ahí viene el todes, de ahí viene, ¿no? O sea, son las mismas juventudes las que están tratando de nombrarse de una manera distinta. Me parece que también hay que poner mucho ojo en eso, porque son ellos los que se están nombrando, son ellas las que se están nombrando.
En documentos oficiales dicen, no recomendamos que usen la arroba ni el todox con X, porque es impronunciable, porque la palabra no existe, porque la estamos inventando. Sí, pero este es un código formal, ¿no? Que sí tiene que tener una estructura gramatical, porque yo estoy haciendo un informe de una evaluación de política pública, y ahí sí tengo que tratar de cuidar una redacción y un uso del lenguaje formal. Pero de la manera en que las y los jóvenes se están nombrando fuera de estos espacios, es importante que también ellos digan cómo se ven reflejados, cómo están usando el lenguaje. Y esta es la parte creativa del asunto, ¿no? Por ejemplo, la arroba, el usar jóvenes, es impronunciable, pero a las chicas, a los chicos sí les dice algo, porque ya tienen una cultura digital. A lo mejor a una persona que no tiene contacto con el medio digital, ver una arroba en medio de una palabra no le dice nada. Y a lo mejor ni siquiera tiene significado para ella. Pensemos en personas que no tienen contacto con la cultura digital, que no saben lo que es una arroba. Es increíble, pero sí las hay, ¿no? En cambio, en este contexto de cómo se están empezando a nombrar las personas, sí es importante escuchar y tratar de llegar a estos consensos. Ellos cómo se dicen, ellas cómo se dicen, ellas cómo se incluyen en el discurso, de qué manera se están incluyendo en el discurso y si es un discurso que es consistente con la manera en que ven el mundo y cómo quieren ser nombradas, ¿no? Entonces ahí me parece que es parte de estos consensos que estamos construyendo. Lo demás se resuelve de alguna manera con la variedad, con las alternativas al masculino universal, que sí las hay, que sí existen, ¿no? Sí es un tema de no ser repetitivo, pero a veces en la construcción de un informe, sobre todo de evaluación, terminamos siendo repetitivos de todos modos, porque la categoría quiere quedar clara, ¿no? Si estamos escribiendo un ensayo, si estamos escribiendo una reseña de cine, si estamos escribiendo otra cosa, tenemos chance de jugar con las distintas alternativas de maneras más creativas. Pero a mí me parece que en términos de evaluación, sí tenemos parámetros como muy claros, ¿no? Desde el diseño mismo y desde la manera en que utilizamos un lenguaje formal. Pero a eso me refiero justamente y me parece muy importante porque justamente viene del sector joven, a estos procesos no concluidos. No tenemos consensos universales todavía. Los estamos construyendo. Y esto va a durar todavía un tiempo. Entonces, pues es lo fascinante de tener también esta interacción con las personas, porque son ellas mismas las que van a ir diciendo cómo quieren ser nombradas. ¿No? Estamos en eso. Estamos en eso. Y me parece que sí hay muchos elementos para decir que avanza hacia allá, ¿no? Pero no hemos terminado. Y todavía tendremos que ver cómo evolucionan los siguientes años, ¿no? Me parece. Edith, no te escuchas. No te escuchamos, solo Gracias. Sí. Hay 3 personas. ¿Qué tal si las escuchamos a las 3 o una por una y les respondes según veas, Norma? Claro, con gusto. Adelante, Samantha, después Edith y por último Lisbeth. Yo. Súper, muchas gracias, Ede. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y muchas gracias por la presentación. Y es que a mí me surge algo escuchando, incluso va muy ligado con lo que ahorita preguntaba Daniela, y que es algo como decías, que lo que no nombramos no existe, ¿no? A mí me ha sucedido que en algún documento que se va a entregar a algún donante, por ejemplo, pues suelo escribir esta parte de las y los jóvenes, ¿no? Justo porque, como dices, pues no existe la palabra jóvenes. Sin embargo, cuando se entrega este documento, por ejemplo, a revisión, hay quienes eliminan este tipo de escrituras, ¿no? Claro. Porque justo como decías al inicio, es algo que se dice, pues ya se entiende, ¿no? Cuando decimos los jóvenes, se entiende que abarca a ambos sexos, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Entonces, yo soy de las que cree que el escribirlo en algún documento importa y refleja una realidad que se está viviendo, ¿no? Entonces, también desde tu experiencia, ¿cómo has hecho para generar este consenso de
de hacer de que se nombre esto para visibilizar y que deje justo de ser invisible, que dejemos de ser invisible en muchos aspectos las mujeres, ¿no? Y que incluso en un documento pues quede ahí reflejado, ¿no? Que no solo quede como una cuestión anecdótica. Creo yo que a veces se cae en eso, en que cuando se platica del proyecto o lo que se hizo, los resultados que se obtuvieron, creo yo que es cuando sí se visibiliza la participación o los logros que se tuvo por parte de las mujeres. Sin embargo, en los documentos es algo que queda detrás, ¿no? O que se obvia. Entonces, Claro. esto es, bueno, desde tu experiencia quisiera saber. Y luego ahorita estaba viendo lo que comentaba Edélite, de lo del pasaporte. No, se me hizo súper curioso y yo que sigo impresionada porque ya entré a ver y sí dice que puedes presentar un acta de nacimiento de un medio hermano. Entonces, o sea, ¿Qué bueno, tal? por ejemplo, yo no tengo medios hermanos, ¿no? Entonces, o no, solo tengo medias hermanas, ¿no? Entonces, pero sí creo que es súper importante cómo escribimos las cosas, ¿no? Entonces, se me hace impresionante que en una página gubernamental, que es como justo lo que mostrabas de lo del programa, se tengan este tipo pues no quisiera decir bueno, sí, de omisiones, de errores, no sé cómo llamarlo, ¿no? Se me hace impactante. Entonces, bueno, pues muchas gracias a ambos por sus aportaciones. Y ya, No, cierro. gracias. Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo lo que hago es que ya hay muchos manuales, ¿no? Hay muchos manuales de lenguaje incluyente, incluso oficiales. En Mujeres tiene uno, el CONAPRED tiene uno, COPRED hicimos uno, y yo me remito a eso. O sea, ya hay manuales de lenguaje incluyente oficiales, por así decirlo. Entonces, fíjese que no lo estoy inventando yo, ¿no? Que ya hay un manual donde vienen estas consideraciones y demás. No es fácil, o sea, te van a decir que, a ver, ya dijo la RAE que todos son todos. Pues sí, ya dijo la RAE, pero nosotros nos estamos apegando a este manual y a eso sí procurar que sea lo más consistente posible, ¿no? O sea, que si lo vamos a usar, pues lo usamos bien, ¿no? Y que el documento sea consistente en ese manejo. Yo es lo que he hecho. Digo, yo estoy utilizando este manual, ¿no? Aquí viene es un manual oficial, no lo hizo porque luego se dicen, es que estas organizaciones, pues sí, también hay manuales que hacen las organizaciones. También hay manuales de lenguaje incluyente por parte de universidades, ¿no? Universidades de prestigio. Entonces, utilizar estos manuales a veces ayuda, ¿no? Y decir, esta es mi referencia y yo estoy utilizando este lenguaje incluyente porque además el tipo de evaluación que estoy haciendo sí tiene que tener una perspectiva de género, ¿no? Y defenderlo en la medida de lo posible. Yo es lo que he hecho, ¿no? Y sí, funciona, pues aquí está el manual, yo estoy usando esto y así lo hacemos y, ¿no? Y me parece que esa es como la mejor manera de generar consensos. Pero no es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil. No sé si alguien seguía. Edith. Hola, buenas tardes a todas. Hola, Edith. Justo mi pregunta iba encauzada a posicionamientos institucionales respecto al uso del lenguaje incluyente. Estaba pensando un poco en la trayectoria del estudio de personas mayores, ¿no? Que justo la ONU ha hecho posicionamientos respecto a los términos, ¿no? Así evitar la conceptualización de tercera edad o Exacto. de personas viejas porque tienen como una connotación cultural negativa. Entonces justo iba a preguntar si había documentos que nos permitieran como encauzar la discusión o identificar aquellos temas representativos o muy problemáticos que nos sirvieran como para tener referencia, ¿no? De las discusiones. Sí hay manuales, digo, oficiales. El InMujeres creo que tiene uno, creo que es el que más se usa. Ahora, en este tipo de términos, por ejemplo, no diga personas con capacidades diferentes, no diga discapacitados, no diga, se dice indios o indígenas, ese tipo de cosas, por ejemplo, generalmente sí hay, o en la ley o en los instrumentos internacionales, las formas en que se nombra, como tú bien lo acabas de decir. O sea, la ONU sí tiene, por ejemplo, decir, a ver, vamos a hablar de personas adultas mayores. La ley, por ejemplo, donde en la Ciudad de México, por ejemplo, en la ley para prevenir y eliminar la discriminación, se nombran a los grupos, las categorías de discriminación. Entonces yo siempre me remito a eso. Aquí dice personas con discapacidad, aquí dice personas adultas mayores, aquí dice las y los jóvenes.
Entonces, en el marco jurídico que da origen a los proyectos, ya hay una manera de nombrarlos y de nombrarlas. Entonces, en ese sentido, también es muy recomendable revisar el marco jurídico, ¿no? Incluso en la ley federal, para prevenir y eliminar la discriminación, también se nombran los grupos. Entonces, hay un referente jurídico. No estamos inventando términos, así está en la ley. Entonces, eso también es un buen referente. No es que yo no quiera decir con capacidades diferentes. Ahora, por ejemplo, yo les decía, a ver, lo de capacidades diferentes es un muy mal término porque no refiere a lo que es la discapacidad. Es decir, capacidades diferentes es que yo cante y tú bailes, pero eso no define en realidad lo que es una discapacidad. No es una capacidad diferente, es una limitación para poder desarrollar todas las actividades cotidianas de una persona. Esa es la definición que está en la declaración, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco es un término discriminatorio. Si yo le digo a alguien que es una persona con capacidad diferente, la estoy definiendo mal, pero no la estoy discriminando, ¿no? El término no es correcto, no refleja lo que es vivir con una discapacidad, pero no es lo mismo que decir maricón que persona con capacidades diferentes, ¿me explico? Sí hay formas discriminatorias de nombrar a las personas y formas incorrectas de nombrar, por ejemplo, en este caso a las personas con discapacidad. O el ejemplo que tú ponías, ¿no? De decir viejo, anciana y demás, ¿no? Que también dependen del contexto. Entonces ahí lo que sí tenemos, pues son convenciones, tratados internacionales y como aparecen en los mecanismos jurídicos. Entonces, ese es otro buen referente. Aquí se nombra de esta manera y el programa tendría que estar alineado con el mandato jurídico que le da origen. Y si así lo nombran en la ley, pues así debería estar también nombrado en el programa, ¿no? Esa es otra salida, otra opción. Gracias. Liz, adelante. Hola, buenas noches a todos y todas. En primera instancia, pues Norma, agradecerte mucho esta charla y este espacio para la reflexión. Creo que es muy importante como trascender hacia estos temas y tratarlos de apropiarnos de ellos, ¿no? Para impulsarlos y promoverlos también. Y bueno, yo igual quería como comentar un poco sobre lo que hablaban al inicio de estos títulos que pueden como invisibilizar o incluso, bueno, en mi trabajo estábamos realizando un análisis de género de las políticas de cuidado, todo esto que tiene que ver con las estancias infantiles, con los apoyos igual a esto que mencionabas, como definidas como madres solteras y cómo este lenguaje que parece ser como algo por muchas personas que no le toman la importancia de vida, ¿no? En realidad está feminizando a todas las labores domésticas y de cuidados como una responsabilidad inherente de las mujeres, ¿no? Así es. Justo es súper importante esto. Otra cosa igual es justo en un programa que llevo dentro de esta organización, se hace un ejercicio con padres y madres o personas tutoras y cuidadoras. Y bueno, hay un lenguaje muy incluyente, lo hacen muy bien y todo esto. Sin embargo, es bien interesante ver en las estadísticas cómo casi el 90% de las personas que participan pues son mujeres, ¿no? Porque son actividades en centros educativos de primera infancia, los SDIs. Entonces, participan las mujeres en un 90% y siendo familias que se definen como no con jefas de hogar como mujeres, ¿no? Entonces ahí, aunque se trata con el lenguaje muy incluyente y todo esto, sigue habiendo como esta feminización en este tipo de actividades, que son como el cuidado de los hijos. Entonces yo quería preguntar, en tu experiencia, ¿cómo trascender a esta parte donde pues ya tenemos como abordado la parte de que haya un lenguaje inclusivo y todo esto, pero como a través de qué acciones, no sé, afirmativas o cómo es el término correcto, se puede como hacer un ejercicio más equitativo en estos espacios? Gracias. No, gracias a ti, Lisbeth. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ahí ya también es un tema de construir las categorías de una manera diferente, como tú bien dices. O sea, ya está muy incluyente, ya usamos las y los, ya no usamos el genérico masculino, pero en las categorías sigue habiendo un sesgo, ¿no? Por lo que tú dices, porque todo el tema de cuidados está asociado
a que las que cuidan son mujeres, a que las cuidadoras deben ser mujeres, a que el reparto de las labores en el hogar para lo que se dedica al trabajo doméstico y al cuidado todavía recae entre las mujeres. Entonces, eso hay que visibilizarlo. ¿Por qué estamos hablando de manera incluyente y por qué las estamos incluyendo? Porque son mujeres. ¿Y por qué son mujeres? Porque el trabajo de cuidados pareciera que es exclusivo, ¿no?, de las mujeres, que es la responsabilidad natural de las mujeres. Entonces, yo sí haría ir más allá del lenguaje incluyente en la construcción de la categoría y decir que hay una necesidad de repensar, ¿no?, todas estas labores del hogar que históricamente parece que son obligación de las mujeres. Y por supuesto, ya en términos de, bueno, ¿y cómo le hacemos? Sí sirven las acciones afirmativas, pero también sirve como replantear componentes de los propios programas que también incluyan a los hombres, ¿no? Y que también de alguna manera visibilicen que por distintas razones también los hombres están entrando a hacer labores de cuidado. Y cómo lo están haciendo y por qué esto tampoco lo vemos, ¿no? Visibilizar la desigualdad que existe en el reparto del trabajo doméstico, pero también visibilizar que hay otras categorías de análisis que no se consideraron a la hora de diseñar el programa. A lo mejor en algún momento decirlo, ¿no? Quien diseñó el programa nunca consideró en una categoría de análisis que también puede incluir a los hombres o que este es un tipo de trabajo, el trabajo doméstico y de cuidados, en el cual históricamente solamente estamos hablando de mujeres, ¿no? ¿Cómo le hacemos para abrirlo? Y para considerar, esta es una parte del problema, pero el problema es mucho más amplio que eso, ¿no? Entonces, a eso yo es a lo que le llamo con evaluar los impactos y construir categorías de análisis distinto, que si bien pueden abonar a la evaluación del programa, también pueden servir como recomendaciones, ¿no?, para diseñar otro tipo de acciones, me parece. Muchas gracias. Ya veo que no tenemos más manitas levantadas, pero también ya son las 7:25. Perdón, Teresita pidió la palabra en el chat. Ah, No sé ok. si podríamos dárselas. Sí, gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. Nada más es igual dar continuidad a esta discusión que se ha hablado o que se ha discutido sobre el lenguaje incluyente y preguntarle a Norma y agradecerle también la charla y a ti, Ede, por organizarla, sobre qué avances se tiene en cuanto ya a formalizar esta inclusión de la perspectiva de género en el lenguaje. Tú lo mencionaste en la Real Academia Española, si realmente hay como un esfuerzo, una iniciativa para ya lograr incidir a ese nivel. Comentas que hay ya manuales oficiales sobre el lenguaje incluyente y demás, pero ¿en qué paso estamos para dar esa formalidad ya de inclusión en el lenguaje, ya en el lenguaje que todos ocupamos? ¿Cómo todas y todos ocupamos? Entonces, ¿qué avance hay, Norma, en ese sentido? Yo creo que ahí tenemos muy poco avance. O sea, la Real Academia no tuerce el brazo tan fácil, ¿no? Para ellos sigue siendo un tema de así es el lenguaje académico, es el lenguaje formal, y hasta ahorita así lo va a seguir siendo. Hay que decir que también la Real Academia, quienes deciden eso, pues casi todos son hombres, ¿no? Entonces, el día que tengamos a lo mejor más mujeres discutiendo estos temas del lenguaje, podremos tener alguna incidencia efectiva. Yo creo que en este momento lo que estamos haciendo o lo que está sucediendo es, pues, promover estas reflexiones, ¿no?, hacia nuevas formas de lenguaje, esperando incidir en ese punto, ¿no? Pero ahorita, sinceramente, yo creo que estamos lejos de que la Real Academia de la Lengua Española tenga una discusión abierta. Ya han cedido en algunas cosas, ¿eh? O sea, ya están empezando como a admitir algunas cosas. Lo del genérico masculino no, eso sí, hasta ahorita no. Pero algunas cosas que antes no tenían nombre y antes no se nombraban, están empezando a hacer. Hasta ahorita no tenemos un avance específico en decir ya aprobaron este tipo de cosas y lo vamos a empezar a hacer. Al contrario, creo que hay bastante renuncia a hacerlo y yo no creo que suceda pronto. Pero pues insistimos, será poco a poco, ¿no? En la medida en que haya consistencia en este tipo de reflexiones y en la medida en que la gente empiece a usar las palabras de un modo diferente. Me parece que no va a haber de otro. Hasta ahorita.
Muy bien, gracias. A ti. Yo quería comentar algo. Sí, Bueno, primero, muchísimas gracias, Norma, por la charla de hoy. Estuvo muy interesante y gracias a todas y todos quienes nos acompañaron este día. Y bueno, yo abonando como a la reflexión, quisiera hacer un comentario que es sobre la experiencia que tuve en una evaluación del programa de pensión para las personas con discapacidad permanente. Y nosotras, la principal recomendación que se hizo a lo largo de esta evaluación, pues fue precisamente como que tenían que definir bien cuál era la categoría de persona con discapacidad permanente. Así es. Ya que en la ley, pues no existe una categoría como tal que defina cuál es la discapacidad permanente. Entonces, uno de los problemas que tuvo el programa fue que debido a este sesgo del lenguaje y debido a la falta de claridad en esta categoría, muchas personas que realmente tenían una discapacidad, se confundía la discapacidad permanente con una discapacidad que podría quizá ser reversible o que fuera una incapacidad. Entonces, que son términos distintos, son categorías distintas. Entonces, pues, sí fue como muy importante hacer esta recomendación porque debido a esta falta de claridad, hubo mucha gente que se quedó fuera del programa, ¿no? Y mucha gente que entró que realmente no necesitaba el apoyo a diferencia de otras personas. Y bueno, pues ese era mi comentario. No, está Muchas fabuloso. gracias. Está fabuloso, porque es eso, hay que construir otras categorías, ¿no? Avanzarle a eso, sí, me parece muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues ya para cerrar, les voy a pedir que vayamos encendiendo las cámaras. Y pues no sin antes agradecer, Norma, muchísimas gracias por esta charla. Creo que es muy amplia la discusión, ¿no? Porque incluso queríamos tocar otros temas, ¿no? Que iban más allá del el lenguaje escrito, ¿no? Sino también el verbal, ¿no? El tono con el que hablamos las mujeres, ¿no? Lo hablas fuerte y ya te están viendo feo, ¿no? O que es bien enojona, quién sabe qué. Muchas cosas que en otra ocasión trataremos de tocar nuevamente, te invitaremos. Muchas gracias. Aprovechar que este lenguaje es un ente vivo, ¿no? Para tratar de hacer visibles a todas aquellas que nos hemos quedado fuera de la historia por esa causa. Y pues, Marcia, no sé si gustes agregar algunas palabras. No, agradecerte mucho, Norma. La verdad ha sido como muy rico este ejercicio. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas felicidades a Ceval por sus primeros 6 años. Los primeros 6 años de muchas felicidades. Me dio muchísimo gusto conocerles a todos, aunque sea a través de la pantalla, y coincidir en estos espacios. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo encantada. Todas las veces que me inviten, aquí estaré. Gracias. Pues prendan muchas gracias. Pantallas. Gracias, Norma. No, de nada. Gracias a ustedes. Vamos a hacer la foto del recuerdo para que quede en nuestras memorias. Ay, sí, en nuestros corazones. No sé, ¿tú la tomas, Ede, o déjame? Mejor tú, porque creo que no le averiguo todavía aquí cómo se toman las fotos. Imprimir pantalla. 1, 2. Otra vez. 1, 2. Voy a tomar una extra. Así, es que como lo tengo, estoy agarrando mis... Michelle, me encanta tu risa. Es contagiosa. Es contagiosa, sí. Sí. Nos pone de buenas a todos. Bueno. Pero bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos. Un gusto y bueno, sigamos esta reflexión de, ¿no?, ir deconstruyendo y haciendo otras aproximaciones.
Me encanta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas Bye, gracias. bye. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Abrazo a todas, todos, bye.